¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos hoy. Vamos a dar un minuto en lo que terminan de ingresar e iniciamos con la transmisión por redes sociales. Ay, estoy viendo unos emoticones, genial. Y justamente era lo que les iba a decir. En lo que iniciamos, me gustaría que nos compartan con un emoji que exprese cómo llegan a la sesión el día de hoy. Yo, por ejemplo, oh, entusiasmado. Ah, muy bien. Veo ahí muchas caritas, muchas manos ahí levantadas. Entiendo que es como, un corazoncito. Es como entre entusiasmo, gusto y bueno, mucha expectativa. Y durante la sesión tendremos a un super speaker que nos acompaña desde Lima, Perú, Luis Gotelli. Es una persona que disfruta de compartir su tiempo libre con su esposa, suegra e hijas. Disfruta de la natación, la lectura de ciencia ficción y también la divulgación científica. Cuenta con un Master of Science en Ingeniería por la Universidad de Austin, Texas. Es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú y cuenta con más de 17 años de destacada experiencia en gestión de proyectos y consultoría en el sector de ingeniería y construcción, con un enfoque hacia el desarrollo de negocios, la administración de contratos, el control de proyectos, el control de gestión y, por supuesto, la gestión del conocimiento. Parte de la experiencia de Luis es la gerencia del desarrollo de negocios de COSAPI para los sectores de infraestructura, minería, oil and gas, etcétera, etcétera. También es académico y ha sido director académico de universidades como la Universidad Corporativa COSAPI y actualmente es docente de pregrado y posgrado en Universidad Nacional de Ingeniería y Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Y bueno, sin más preámbulo, iniciemos. Luis, un gusto tenerte aquí con nosotros. Adelante, por favor. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Es un tremendo gusto poder compartir este espacio con ustedes. Si me permiten, voy a compartir pantalla para iniciar con la sesión. Melchor, bienvenido. Veo que te estás conectando desde Perú. También, buenas noches y bienvenido, amigo. Bienvenidos todos. Dame un segundo que estoy teniendo algunos temas para compartir. Genial. Tenemos a Julián Sergio, que también se conecta desde la bella Ciudad de México, en el sur, en Xochimilco. Espero estés ahí disfrutando de esas bellas trajineras. ¡Ay, ay, ay! Tenemos también aquí en el estado, desde Tehuacán. ¡Wow! Tenemos también conexión desde Houston. Bienvenido, qué gusto. Tenemos... Tenemos más de 70 participantes, más de 70. Bienvenidos todos. Qué bueno que nos acompañan. Esperamos verlos por aquí muy seguido. Claro, entonces estamos así, todo América. Houston, México, Perú y seguramente, mira, Querétaro, California, Ensenada. Qué gusto, chicos. Y también desde universidades. Aquí tenemos presencia en el Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México. Bienvenida, Ivonne. Ángel, tú también estabas fuera del país, ¿no? ¿Dónde te estás conectando? Estamos en Texas, justamente. Genial, Donde están los genial. amigos de Luis. Muy bien, ya Buenísimo. estamos. Buenísimo. Me has hecho recordar las buenas épocas de Austin, caray. Yes. Yes. Ya estamos viendo Creo tu que ya presentación, estamos. Luis. Sí, ya está lista. Perfecto. Oye, muy amables, gracias nuevamente y arrancamos. Cuando me extendieron la invitación para poder compartir con ustedes este espacio, se me solicitó enfocar un tema y yo creo que emplear y poner sobre la mesa una metodología orientada al Lean Construction, que de hecho es una de las metodologías en esta filosofía más conocidas y más difundidas a nivel mundial dentro de la industria de la construcción, como las Planner System. Creo que fue la mejor selección que les pude traer
porque esta metodología es tremendamente efectiva, es altamente eficiente, va al corazón directo de la gestión de la producción. Y es por ello de que normalmente muchas empresas de nuestro medio la requieren y la demandan. ¿Cuál es el punto diferenciador que les traigo el día de hoy? Porque efectivamente la idea no era contarles acerca de la metodología que muchos de nosotros la conocemos. De hecho, desde la universidad tenemos formación y tenemos conocimiento de ello. Lo que les estoy planteando el día de hoy es de qué se trata un proceso de auditoría de la implementación de la metodología Last Planner System. Es decir, nos encontramos en el punto en el cual en una empresa contratista encargada de la ejecución de proyectos y decide implementar el Last Planner System y se lleva adelante la implementación correspondiente. Una vez que se tiene finalmente un caso exitoso, la compañía decide extender esta metodología a toda su operación. Y seguramente en el camino identifica y se choca con varios baches, con varios huecos, como decimos por aquí, que evitan que esta metodología se extienda y se difunda, digamos, de manera corporativa, de la forma eficiente y efectiva como ellos hubieran pensado. Y justamente esta práctica es la que nosotros dentro de la consultora hemos encontrado como muy valiosa para empujar, acompañar la implementación del EPS a nivel corporativo. Entonces, ese es el opening de esta charla que está planificada en 20 o 25 minutos. Entonces, yo les propondría lo siguiente. Vamos a desarrollar la misma en este tiempo y luego de ello, con mucho gusto, vamos a reservar la siguiente media hora para absolver todas las consultas que ustedes tuvieran y para poder intercambiar ideas, que es lo rico de este tipo de espacios. Nuevamente agradecer a Ángel, Arturo y a toda la organización del PMI México por esta cordial invitación. Dicho esto, arrancamos. Este es el contenido. En principio vamos a hablar de las etapas del proceso de implementación y cómo calza el proceso de auditoría o de seguimiento y control, como lo vamos a conocer. Luego les voy a contar un caso de éxito, porque en efecto la idea no es traerles teoría, sino demostrarles a través de aplicación que lo que proponemos es efectivo, sirve, puede llevarse a la práctica. Finalmente, algunas conclusiones donde nos llevaremos las ideas principales de esta charla. Arranquemos. Sí, etapas del proceso de implementación. En efecto, en el opening ya les adelanté la idea de esta charla. Se trata de resumir en esta diapositiva. Punto número 1, una compañía nueva en temas Lean Construction, más aún temas de Last Planner System, decide llevar adelante un plan piloto para llevar la implementación o implementar esta metodología. De esta forma, genera una serie de entrenamientos hacia su personal y específicamente se orienta a la capacitación al personal destacado en el proyecto o plan piloto donde se decide implementar la metodología y además invita a ciertas posiciones corporativas para que lo acompañen, porque ellos son los principales que debieran comprar en principio el tema para que den la espalda, para que den, digamos, el respaldo para que esta metodología caiga, cascadee hacia abajo. Y una vez que se da el entrenamiento y el personal adquiere el conocimiento sobre la metodología, lo que se hace normalmente es pasar hacia un proceso de adaptación, es decir, de la teoría llevamos a la práctica la aplicabilidad del LPS. Y esto quiere decir que seguramente tendremos que adaptar formatos, tendremos que adaptar actividades en función al día a día de la obra y en función a la cantidad de gente que tengamos destacada en el proyecto. Esto justamente, llevar de la teoría a la práctica, es normalmente conocido como un proceso de adaptación, que forma parte del implementación. Y finalmente, una vez que la gente o el equipo del proyecto tiene las capacidades y conoce la metodología, les hemos ayudado a aterrizar los formatos correspondientes para que empleen
para que se operativice la metodología Last Planner, pasamos a la etapa 3, que es la etapa de acompañamiento. Es decir, a través de esta se van detectando aspectos donde se debe reforzar el entendimiento y la aplicación de la metodología. Normalmente esto puede tomar unos 2 o 3 meses adicionales a los primeros 2 meses que toma en promedio el entrenamiento y el proceso de adaptación. Y de esta forma debiera caminar la metodología LPS. Y lo que sucede normalmente es que, dado de que esta metodología está orientada al corazón del proyecto, que es la producción, la gestión de la producción, que es donde se genera el valor directo en todo proyecto de construcción, normalmente esta primera experiencia tiende a ser bastante exitosa y se da un contraste entre un proyecto donde la variabilidad no estaba tan bien controlada versus un proyecto donde se tiene un orden, se tiene un enfoque hacia jalar con respecto a las prioridades que se definen desde el corazón de la producción, es decir, los last planners son finalmente los que dirigen la construcción in situ, y ellos son los que jalan y alinean a todo el equipo en función a las necesidades, en función a los requerimientos que determina el proyecto, los requisitos, quiero decir, para que se puedan materializar dentro de la construcción. Entonces, finalmente se da una experiencia exitosa. ¿Qué sucede desde este punto? Lo que ya les había adelantado. Las empresas se convencen que esta metodología sirve, se convencen de que esta metodología nos va a permitir ordenarnos, organizarnos, generar eficiencia e incrementar la efectividad en el cumplimiento de los objetivos estratégicos del proyecto, y deciden dar el paso hacia la implementación corporativa. Y justamente aquí empieza la temática del día de hoy. ¿Cuál es la problemática típica que se da en este punto en el tiempo? En primer lugar, se piensa que la implementación corporativa, es un proceso fácilmente replicable para toda la cartera de proyectos. Es decir, vamos a saltar de un proyecto a 15 o 20 proyectos dentro de la cartera de este contratista. Sin embargo, normalmente no se define formalmente un estándar LPS. ¿Y a qué me refiero con esto? Un estándar dentro de las prácticas de gestión de proyectos está definido por, punto número 1, un instructivo / procedimiento donde se detallen las actividades de la A a la Z que se deben ejecutar parte del proceso de LPS en el proyecto. Y esto va normalmente acompañado con una correcta definición de roles y responsabilidades para llevar adelante el LPS. Y en el camino, al no tener claridad con respecto a la línea base o con respecto al estándar que debiera llevarse adelante, normalmente lo que ocurre es que al aplicar o al extender el LPS a otros proyectos, se va perdiendo el involucramiento y sobre todo del personal clave, de los last planners, es decir, de los ingenieros que llevan adelante la construcción directa del proyecto. Y otro aspecto que es bastante común es que desde el corporativo no se implementa o no se desarrolla un proceso robusto de seguimiento y control. Y en este justamente punto, el seguimiento y control a nivel corporativo, debiera empezar, y aquí vamos a tratar de darle la vuelta a la situación a través de la recomendación que les voy a dar, es que el primer punto que se tiene que llevar a nivel corporativo para extender el LPS es definir el estándar LPS para la organización. Es decir, tengo que definir mi diseño, tengo que definir mi procedimiento, tengo que definir la forma adaptada de la organización que me ha permitido tener el éxito, esta primera experiencia en el plan piloto, para luego replicarla de manera organizada
ordenada a través de la definición clara de las actividades, roles y responsabilidades de cada una de las personas involucradas. Y desde esta definición del baseline podemos hablar de llevar adelante e implementar un proceso de seguimiento y control corporativo que me va a permitir asegurar la extensión de este LPS a todo mi portafolio. Y así pasamos al siguiente punto de esta presentación. Les voy a presentar de qué se trata este proceso de seguimiento y control corporativo. Y en principio, el primer proceso que decae o subproceso del seguimiento y control corporativo es el proceso de auditoría. ¿Y qué quiere decir auditoría? Auditoría quiere decir que vamos a realizar una medición del nivel de implementación de la metodología LPS, la cual se va a contrastar con la línea base que previamente hemos tenido que definir. Y esto es súper clave, porque no existe o no puede darse en la práctica un proceso de seguimiento y control si no tenemos el estándar con el cual compararnos. Porque de hecho recordemos que la salida principal del proceso de seguimiento y control es la identificación de brechas. Y esta brecha es la medición o la distancia entre la medición real versus el ideal. Y este ideal es lo que me define el baseline, en este caso, digamos, el estándar corporativo de cómo se debería llevar adelante el LPS. Y así podemos finalmente identificar las brechas con respecto al estándar. ¿Y cuál es la segunda parte del proceso de seguimiento y control corporativo? Es el tema de la mejora continua, la cual se materializa a través de generación de informes, y de hecho les voy a presentar algunos ejemplos en las siguientes diapositivas, para poder otorgar un feedback bastante claro y preciso con respecto a cuáles son las brechas, y por otro lado, no solamente es indicar cuáles son los errores o que les falta caminar, sino y sobre todo plantear acciones bastante concretas y prácticas para cerrar esas brechas identificadas. Este punto diferencia este proceso de seguimiento y control al simple hecho de auditar, porque una auditoría no te va a entregar necesariamente las recomendaciones específicas de cómo cerrar las brechas que se identifican. La auditoría típica o la verificación del proceso te va simplemente a entregar como salida principal las brechas. ¿Qué cosa no estamos haciendo? Pero nuevamente no te va a indicar cómo tienes que cerrar esta brecha. Y es por eso de que no hablamos solamente de auditoría, estamos hablando de un proceso de seguimiento y control corporativo. Adicionalmente al hecho de sindicar las falencias, recordemos que es bastante importante resaltar las fortalezas, es decir, no todo se está haciendo mal. Existen aspectos que se están haciendo bien. Por lo tanto, es importante en este reporte o en este feedback también resaltar lo bueno y lo positivo. Y en ese sentido, vamos aterrizando ahora hacia el proceso de seguimiento y control. Vamos a ir dándole doble clic, digamos, a las ideas. Y en principio, todo proceso, todo sistema Last Planner posee una serie de procesos estándares, los cuales son los siguientes. En principio, el proceso general, y ahora les voy a explicar qué incluye o qué alcance incluye, qué actividades incluye el proceso general. La programación intermedia, el análisis de restricciones, la programación semanal y el análisis de confiabilidad y retroalimentación. ¿A qué nos referimos con el proceso general? Estamos hablando, por ejemplo, de la implementación de la gestión visual del proyecto. Estamos hablando de realizar reuniones LPS semanales de acuerdo al estándar, de acuerdo a la metodología adecuada, donde no solamente se analizará el desempeño alcanzado la semana anterior con el propósito de aprender, con el propósito de retroalimentarnos, sino también presentaremos al equipo cuál es el plan compromiso de la siguiente semana. Entonces, llevar adelante el protocolo de la reunión Planner System semanal es bastante relevante y esto normalmente se incluye dentro del proceso llamado. Adicionalmente,
vamos a presentar, y siempre de manera complementaria, no solamente los indicadores LPS de confiabilidad típica, como son el PPC o el PLR, por ejemplo, sino también tenemos que ver el bosque. Es decir, tenemos que verificar cuál es el estado del compromiso contractual. Y esto lo vamos a operativizar a través de curvas de seguimiento y control de la producción, por ejemplo. Y finalmente, nada funcionaría sin el involucramiento del área de producción. Estos son 4 aspectos claves que, les reitero, normalmente se miden en auditoría dentro del proceso denominado GIM. Por otro lado, en la programación intermedia, recordemos que en esta, la cual debe ser dirigida por el personal de producción, por las planners, el propósito está limitado a 2 palabras claves. Punto número 1, explotar las actividades del master plan, dar una mirada 4 semanas hacia adelante en promedio. Y por otro lado, al detallar el compromiso contractual, es decir, lo que se debe, pasamos al se puede con la identificación de las restricciones. Todo este proceso debe ser dirigido directamente por el personal de producción, por el personal a cargo de la ejecución del proyecto. Esto es lo que se mide directamente en el proceso de programación interna. Por otro lado, una vez identificadas las restricciones, lo que pasamos a hacer es el análisis correspondiente. Y esto pasa por el registro y seguimiento de las mismas, las cuales se deben estructurar dentro de un bloque de restricciones, el cual tiene que ser diseñado. Cada uno de los componentes, cada uno de los campos que se presentan dentro del mismo, me debe permitir no solamente el registro adecuado de la información mínima y necesaria, completando la información con un protocolo establecido, ¿sí?, sino también me tiene que permitir la trazabilidad, es decir, el seguimiento para el cumplimiento correspondiente de los compromisos, los cuales están orientados al levantamiento de las restricciones. Todos estos aspectos son los que se miden dentro del proceso de auditoría del análisis de restricción. Pasamos al siguiente proceso, que es el PTS, la programación semanal. Obviamente, esto nos va a permitir llegar al CEARA. Desde el DEBI se puede, pasaremos al CEARA. Y recordemos que en el proceso de planificación semanal o de plan de trabajo semanal tenemos 2 acciones claves. La primera es seleccionar las actividades libres de restricciones y, por otro lado, asignar qué actividades serán ejecutadas la siguiente semana. ¿En función a qué? En función a la capacidad instalada actual de mi proyecto. ¿Quién dirige esta actividad? Nuevamente, el personal de producción. Todos estos aspectos son verificados dentro del proceso denominado programación. Y finalmente pasamos al último proceso, que es el análisis de confiabilidad y retroalimentación, donde analizaremos los indicadores por naturaleza, típicos o abanderados de las Planner System, PPC, PLR, recordemos, indicadores de confiabilidad. Por otro lado, analizaremos y validaremos que se ha dado el registro de las causas de no cumplimiento derivadas del seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo semanal. Lo que presentamos aquí es un ejemplo de categorización de las causas de no cumplimiento, para que luego pasemos al análisis de causas raíces, que es el ápice de la metodología de las Planner, a través de la cual se identificará qué aspectos son los que se tienen que mejorar para tomar acciones y así evitar que las situaciones que se nos escaparon de las manos se repitan a futuro. Y esto nos va a permitir aprender no solamente a nivel de proyecto, sino también a nivel corporativo. Todos estos aspectos son los que se miden y se verifican a nivel de auditoría dentro del proceso de análisis de confiabilidad y retroalimentación. De esta forma, vamos a tener que colocarle una nota como parte del proceso de verificación o de contraste con respecto a la línea base. Y lo que les sugiero en este punto es que se asignen 2 criterios básicos para la medición y asignación del nivel de implementación de cada uno de estos procesos. En principio debemos medir la calidad, es decir, en función a las actividades que estamos ejecutando, que también lo estamos haciendo.
Y el siguiente criterio corresponde a la frecuencia del uso, porque claro, no puedo permitir que de una semana a la otra, se descontinúe la elaboración del look ahead, lo cual pertenece a la programación intermedia. Tampoco puedo permitir que se descontinúe la identificación de las restricciones y el registro y seguimiento a las mismas. Entonces, una forma de validar que la metodología está caminando es medir adecuadamente la frecuencia de uso o la frecuencia de ejecución de las actividades que corresponden a cada uno de los procesos. Calidad y frecuencia de uso normalmente suman y explican criterios suficientes y adecuados para medir el de implementación de cada una de las actividades que corresponden a los procesos de la metodología LPS. Y de esta forma pasamos a la medición del nivel de implementación, a través de las cuales identificaremos valores de 0 a 100%, siempre validándolos con respecto al estándar y definiendo criterios claros y objetivos, como ustedes pueden apreciar, para que finalmente en cada uno de los procesos, e inclusive en los subprocesos, identifiquemos brechas. Hasta aquí va el proceso regular y normal de lo que es una auditoría. Y así pasamos a la siguiente etapa del proceso de seguimiento y control, que es la mejora continua. Es decir, nosotros no solamente nos quedamos en sindicar lo que no se está haciendo o lo que no se está haciendo bien, sino es sobre todo vamos a sindicar cuáles son las alertas, es decir, qué aspecto se está haciendo muy mal, no corresponde al procedimiento y por lo tanto tenemos que cambiar. Y en ese momento les damos la recomendación de cómo levantar esta observación. Por otro lado, y de manera complementaria, se registran también recomendaciones, es decir, siempre pensando en la mejora continua, se les sugiere, digamos, actividades complementarias que podrían ayudar a generar valor dentro de la metodología LPS. Y finalmente se indican las fortalezas. Entonces se tira una suerte de semáforo, porque diremos qué aspectos o en qué subprocesos y procesos se encuentran las brechas, y en cada una de ellas identificaremos o una alerta, o una recomendación, o una fortaleza. Y para aterrizar las ideas, les quiero presentar un caso de éxito. De hecho, es un proyecto cuya consultoría desarrollamos en Centroamérica. Les quiero comentar de que esta consultoría la llevamos 100% virtual desde Perú hacia Centroamérica. Fue una experiencia bastante exitosa, siempre con la claridad y la estructura como acabamos de comentarles y describirles en las láminas anteriores. En este caso, nos encomendaron la expansión de la metodología LPS hacia una cartera de 4 proyectos de edificaciones, les reitero, ubicados en Centroamérica. Ustedes pueden ver las fotografías que están. ¿Cuáles fueron los resultados? El proceso de acompañamiento de auditoría o de seguimiento y control, siendo más propio, nos tomó 8 semanas. Ustedes pueden apreciar, señores, llevando a la práctica esta metodología y con la claridad y estructura, les reitero, comentada, pudimos subir el nivel de implementación desde en promedio un 20% hasta, después de las 8 semanas, hasta en promedio 90%, lo cual es un proceso bastante maduro al hablar de un IPS. Bastante maduro. Es decir, las cosas se estaban haciendo bastante bien. ¿Cuál es la clave? No solamente es indicar qué cosas están haciendo mal, sino recomendarles cómo levantar el problema, cómo mejorar. Siendo constante en el proceso de medición y retroalimentación con el tratamiento correspondiente, no solamente de la gente del proyecto, sino también de la gerencia o de la dirección de proyectos, se pudo conseguir este nivel de efectividad que es tremendamente bueno. Hacia la derecha les damos un detalle complementario, bastante típico, presentar un polígono o una gráfica de web, digámoslo así, de la araña, donde cada uno de los ápices corresponde a un macroproceso del LPS. En la parte interior, lo que tenemos es la medición de la línea base, que normalmente corresponde a la primera medición
correspondiente a la semana 1. De esta forma, semana a semana, en función a tomar en consideración las recomendaciones y aplicarlas y volver a medir, podemos verificar la efectividad correspondiente y la ampliación e incremento del nivel de implementación correspondiente. Como ustedes lo pueden apreciar aquí, de la semana 1 a la semana 8 alcanzamos estos niveles que fueron bastante buenos. Este es un segundo proyecto de los 4 que tenemos en medición, de hecho que alcanzamos promedios similares al primer caso. Conclusiones. Punto número 1, el involucramiento de la alta gerencia, dirección de proyectos, tipo de obra es súper clave para llevar adelante cualquier implementación y cualquier proceso de seguimiento y control a nivel corporativo. Sin esto, sin el convencimiento, lo cual obviamente va de la mano con una claridad correspondiente en el procedimiento y la asignación de roles y funciones como parte de la metodología, del convencimiento. Tienes que mostrar el camino, no solamente, digamos, contarles a nivel teórico cómo se tiene que hacer. Llega a aterrizar con un procedimiento. Normalmente las implementaciones LPS son bastante exitosas. Por otro lado, no podemos realizar ningún proceso de seguimiento y control sin antes definir la línea base. Es clave nuevamente la definición del estándar corporal, actividades, roles y responsabilidades. Por otro lado, la definición de un proceso estructurado de seguimiento y control permite a transparencia, todos entienden lo que está plasmado, de trazabilidad, porque puedo verificar y medir la efectividad correspondiente del proceso, lo cual es justamente el tercer punto, medición de la efectividad. Porque todos necesitamos entender si vamos bien o vamos mal, qué tan bien, qué tan efectivo está siendo la metodología que estamos llevando a la práctica. Y finalmente, el uso de herramientas tecnológicas permite realizar un nivel de auditoría altamente efectivo en la medida que las variables anteriores se concreten, ¿no? Y se los decimos con conocimiento de causa, porque todo lo que les hemos contado corresponde a lo que hemos realizado en estos últimos meses, en este caso de éxito que les hemos planteado el día de hoy, y espero que haya sido de su agrado, y agradecerles, muchas gracias. Espero haber cumplido con el tiempo, creo que sí. Así que desde este punto abrimos el panel para recibir cualquier consulta o cualquier aporte de su lado. De vuelta contigo, Arturo. Gracias. Buenísimo, Luis. Chicos, vamos aquí esperando sus preguntas y en lo que van llegando yo tengo como 1000 preguntas, Luis. La primera, tienes identificado como 3 elementos principales, ¿no? La implementación de un piloto, la implementación corporativa y la definición de un estándar corporativo LPS. Y a lo largo de estos 3 vas teniendo bueno, estableces seguimiento y control corporativo, que a eso lo denominabas como 2 elementos, ¿no? Uno era auditoría y el otro era mejora La mejora continua. continua. Correcto. Gracias. Entonces, viendo todo la big picture y centrándonos en el primer elemento, que es la implementación de ese piloto, ¿cómo eliges el piloto? ¿Agarras a a un equipo que tiene la mayor eficiencia, quien es más adaptable, quien tiene la menor, alguien que está intermedio? ¿Cómo conversas con la empresa esto? Es una buena pregunta, Arturo, y te la agradezco. Mira, lo que en la práctica te puedo comentar es que es mucho mejor que el plan piloto se desarrolle con gente que no cree en la metodología. Wow, no esperaba esa Eh, respuesta. Ok, ok. sí, Ajá. y en efecto, nuevamente hablando de este caso de éxito en Centroamérica, lo que se dio fue de que el director de proyecto, al cual se le dio la asignación y la selección de llevar adelante el plan piloto, era un no creyente. Era una persona que tiene mucha experiencia y que en realidad no estaba tan dispuesto a cambiar su forma de hacer las cosas. El residente iba por el mismo camino, para él era nueva la metodología, y estaba totalmente alineado al director. Entonces, si bien es cierto, digamos, fue bastante duro ingresar,
y se dio básicamente por un mandato corporativo, ¿verdad? Entonces fue de arriba abajo el mandato, porque de arriba estaba convencido y dio la orden hacia abajo. En el transcurso de las siguientes semanas, ellos mismos pudieron percibir la efectividad y la eficiencia que se genera con esta metodología, porque yo creo que, digámoslo, el mayor aporte que trae el LPS es ordenamiento, no más que eso. Esta metodología te permite ordenarte, te permite un alineamiento con respecto a lo que verdaderamente es importante en el proyecto. Y todo proyecto que no tenga estas condiciones, al implementar el LPS, directamente va a haber un resultado. Les reitero, ese es el éxito que trae o que tiene esta metodología. Y solamente para cerrar la historia, Arturo, el no creyente se volvió súper creyente y se volvió, digamos, en un champion interno, porque a través de él se dio la extensión de un plan piloto hacia el nivel corporativo. Es lo que les podría comentar. Wow, y veo aquí algunas palmas. Magnífico. Tenemos ya una primera pregunta de Félix Torres y nos indica, hay personas que creen que no es necesario tener un plan de proyecto ni una línea base. ¿Qué comentarios tienes hacia esa postura? Yo pienso que están totalmente errados, porque nunca vamos a poder mejorar si no medimos y no entendemos dónde estamos parados. Entonces, este es un principio, es una máxima de gestión de proyectos. Por lo tanto, esto aplica tanto para una metodología como la que les acabamos de explicar, así como procesos duros y core en un proyecto de construcción, como es la gestión del tiempo, la gestión del plazo, o la gestión de los costos, la gestión de la calidad, etcétera, etcétera. Es imprescindible tener un patrón para medirlos. Yo sumaría algo más. Además, ese patrón debe mantenerse actualizado durante la ejecución del proyecto, porque tener una línea base desfasada es lo mismo que no tener una línea base. Entonces, es lo que podría opinar en ese sentido. Magnífico. Otra pregunta, y ahora relacionado con la implementación corporativa, cuando tú haces esta implementación de LPS, buscas una tropicalización, es decir, ajustarlo entendiendo el contexto de la organización, en dónde se está desenvolviendo y todas las características propias o es una implementación rígida. Es así y no hay nada más. No, es la primera, Arturo, que tú has comentado. De hecho, el trabajo del consultor justamente pasa por entender cuál es la realidad actual, cómo están haciendo las cosas. Y ojo, una implementación tiende a ser exitosa en la medida de que ésta se adapta a la forma de trabajo, porque de esta forma no generas una disrupción con respecto a lo que se venía haciendo antes. Simplemente tomamos los puntos y los unimos y generamos ordenamiento. Y nuevamente, esta metodología es bastante sencilla, cae por maduro, tiene mucho sentido común, tiene la gran ventaja de sumar. Por ejemplo, durante la explicación que les di, nosotros hemos adaptado curvas de seguimiento y control a la producción, lo cual no tiene nada que ver con la metodología LPS. Pero ¿a qué suma? Suma al hecho de que semana a semana debemos validar cuál es el estado del compromiso contractual. Y esta es una función directa de las áreas de control de proyectos, de todo proyecto de construcción. Entonces, yo no voy a cambiar lo que hacen ellos. Lo que voy a hacer es sumar, agregar, a unir los puntos. Eso es justamente, creo yo, el éxito de este tipo de implementaciones. Genial, Luis. Nos dice nuestro querido Henry Ortega, ex VP de la parte social, completamente de acuerdo contigo. Tenemos Gracias. otra pregunta de Elizabeth Mora y dice, hola, primero que nada, gracias por compartir tu conocimiento. La duda es, ¿se puede aplicar esta metodología para el manejo de programas y portafolios? Claro que sí, claro que sí. De hecho, la extensión que se dio después de llevar esto a 4 proyectos es la decisión a nivel de directorio de expandir
digamos, esta metodología a nivel corporativo a todo el portafolio de proyectos que maneja la compañía. Y estamos hablando de 15 a 20 proyectos. En efecto, es totalmente viable. Y nuevamente voy a incidir en algo. Si queremos escalar hacia el agregado corporativo, la base y la clave se encuentra en la estructuración de la operatividad. Mientras exista transparencia, mientras exista claridad en los procesos y se definan adecuadamente los roles y responsabilidades y las actividades se entrelacen adecuadamente y tengan sentido, todo lo que agreguemos hacia arriba va a ser totalmente sencillo. Vamos a tener la claridad y el control de arriba a abajo. Entonces, procesos como estos, así de robustos como se los hemos mostrado, permiten llegar al agregamiento correspondiente. Y lo que se puede conseguir es generar controles a nivel de portafolios bastante potentes, bastante potentes. Y ahí podemos aplicar inclusive las herramientas que actualmente se han usado, como Power BI, y otras más, Arturo, tú vas más hacia el mundo de la tecnología, Sí. pero la base nuevamente es la estructuración. Entonces, es lo que podría comentar. Genial, muchas gracias. Tenemos aquí ya más preguntas. La siguiente es de Gerardo Gardica. ¿Qué pasa cuando eres el director de proyecto y recién te integras a un proyecto que va al 70% de avance, no cuentas con línea base definida, inicias a partir de ese momento a definir líneas base y charter, etcétera? ¿O cómo lo abordarías tú? Ya es un reto bastante grande, de hecho, porque al quedar solamente 30% en el proyecto, y voy a ponerme en el caso más pesimista, las Ujú. cosas no estén yendo tan bien, probablemente llegamos un poquito tarde. Entonces, seguramente la primera acción que yo tomaría es entender qué ha sucedido, dónde estoy parado en ese momento. Y claro, en todo proyecto tengo un contrato, todo contrato tengo la definición de mi presupuesto y tengo la definición de mi cronograma contractual al hablar de tema de construcción. Por lo tanto, sí tengo una línea base a nivel contractual, la tengo. Y claro, si es que se ha dado un proceso de cambios durante la ejecución del proyecto, las líneas bases se han tenido que actualizar y esto lo voy a materializar a través de aprobaciones de trabajos adicionales. Y esto está sustentado, tiene que ser formal, tiene que ser con documentos, lo cual va a redundar en aprobaciones de ampliación presupuestal o ampliación de plazo. Entonces, definitivamente tendría que armar o tendría que estar seguro dónde estoy parado y esto pasa necesariamente por identificar cuál es la línea base actualizada sobre la cual me tengo que ir a la fecha. Entonces, voy a pasar necesariamente por ese proceso. Lo que me temo es que al quedar solamente un 30% de ejecución, probablemente va a ser bastante difícil darle la vuelta a la situación, pero lo que al menos puedo asegurar es alcanzar la máxima productividad correspondiente para que las cosas no terminen peores de lo que pudieran estar, ¿no? Y por otro lado, esto nos prepara para otro campo, porque habría que entender en el punto en el cual tomo el proyecto, si me encuentro atrasado y fuera de presupuesto, entender cuáles han sido las causales de esta situación, porque claro, si todo ha sido imputable al contratista, no hay mucho que hacer. Simplemente cuidar los recursos, asegurar, acabar a tiempo y cumplir con el compromiso contractual, porque si no me cae penalidad o me pueden rescindir el contrato, me pueden, digamos, cobrar la carta fianza o las garantías correspondientes. Sin embargo, si es que esta situación ha sido causada por eventos imputables hacia el contratante, de acuerdo al marco contractual, estamos pasando a otro ámbito, que es el ámbito de la gestión de cambios, y si es que lamentablemente no hay algún acuerdo o no existe claridad en la situación, pasaremos al proceso de gestión de controversias, ¿no? Entonces, es lo que podría opinar. Es bastante genérica mi respuesta, espero que de alguna manera ayude. Sí, creo que da mucha línea. Gracias. Tenemos a Alexis Aldair. Comenta, ¿cuáles son las brechas o problemas más frecuentes que se evidenciaron en la cartera de proyectos mencionada? Mm,
Lo que sucede normalmente al no realizar un proceso de seguimiento y control corporativo es que el involucramiento de las personas en la metodología va decayendo. Van priorizando actividades del día a día versus las actividades del interés. Es por ello que es tan importante realizar un seguimiento y control. Conseguir el buy-in, como dicen más al norte, conseguirla de que las personas claves de la organización compren la metodología y compren la idea, dar la claridad suficiente con respecto a lo que se tiene que hacer, capacitar a las personas, darle las capacidades para llevar a la práctica lo definido y realizar seguimiento y control. Esa es la clave. Entonces, yo diría que es eso, decae la atención, decae el involucramiento, y si la cabeza se desfasa, perdemos mucho terreno. Algo que yo les digo mucho a nivel de obra es lo siguiente, y me dicen, oye Luis, tengo demasiados problemas y no tengo tiempo para atender la metodología, pero les digo, oye, pero el tiempo que le vas a dedicar a vamos a implementar o llevar a la práctica el LPS, es una inversión, no es un gasto de tiempo, porque adelantarte a situaciones 4 semanas hacia adelante te va a permitir, claro, lo que voy a tener que pagar es entrar a un detallamiento bastante alto de las actividades, ¿verdad? Para que me dé la visión necesaria de manera operativa y así pueda identificar todo lo que va a evitar que yo ejecute el compromiso contractual, restricciones, ¿verdad? Y ponerme a trabajar en el levantamiento de restricciones mientras voy ejecutando lo que sí se puede hacer. Eso es efectividad, eso es productividad y esto te va a resolver la vida. Entonces, no es que diariamente voy a tener una reunión donde voy a discutir los problemas de la obra y cómo resolverlos, y por otro lado la metodología Las Planner. Discúlpame, estamos hablando de lo mismo. No puede existir lugar distinto a la obra donde aparecen los issues o los puntos más importantes que no sea el log de restricciones. ¿Qué otra cosa puede ser más importante que ello? Entonces, es cuestión de llevar y encaminar adecuadamente la metodología. Nuevamente, no es disruptiva, tiene que ingresar y adaptarse a la forma de trabajo, digamos, de cada compañía y de cada proyecto. Ahí está el éxito, ahí está la clave. Buenísimo. Comenta Juan Jesús Hernández, la metodología LPS es aplicable a un alcance con un grado elevado de incertidumbre. Totalmente. Y de hecho, esta metodología te va a permitir gestionar y controlar la incertidumbre. Claro, nunca va a ser al 100%, porque esto no es manufactura, e inclusive en la manufactura es complicado controlar el 100% de los detalles, ¿okay? Pero te va a permitir ordenarte y gestionar y controlar esa incertidumbre. Así que en estos casos, bienvenida a la metodología LPS. Es la mejor medicina que podría recomendar. Magnífico. Tenemos otras dos preguntas. Melchor Almeida comenta, considero que lo más difícil de esta implementación por experiencia propia es o son las últimas etapas, quiero decir el seguimiento y control, ya que los equipos de trabajo se incomodan un poco cuando se sienten controlados. ¿Qué recomiendas para reforzar y estimular estas últimas etapas? El feedback o la mejora continua, porque mira, si nos presentamos simplemente como auditores, a nadie le gusta ser auditado, a nadie. Pero claro, este auditor no solamente es tu auditor, es también tu partner, porque el auditor no te va a indicar solamente lo que estás haciendo mal, te va a enseñar el camino para que mejores. Te va a mostrar la brecha, pero te va a dar la recomendación de cómo cerrar esa brecha. Y si es que tienes dudas con respecto a algún aspecto, te lo va a explicar y te va a acompañar a hacerlo. Entonces, va por ahí la estrategia, ¿no? Y no solamente se los digo yo como un consultor externo, que es lo que soy, sino que al interno de la organización debe ser la forma de proceder. Un corporativo que solamente te indica los problemas, lo que no estás haciendo bien, y te exige que mejores, es la forma tradicional y antigua de hacer las cosas, pero es muchísimo más estratégico y claro, va a generar mucho más trabajo al corporativo sin duda, pero es mucho más estratégico acompañar a las personas. ¿Ven? Entonces,
Esta estrategia yo la he implementado en las empresas donde he trabajado, porque he tenido la oportunidad no solamente de trabajar en obras, sino también a nivel corporativo. Y siempre nos ha venido bastante bien llevarlo a la práctica. Sí, es lo que les podría comentar. Ahí suena genial resignificar el rol del auditor, ¿no? Es alguien que es un partner ahora. Tenemos algunas manos levantadas. Si quiere le doy la palabra a Julio Salinas. A ver, Ah, muy bien. Adelante, Julio. nomás tienes que darle un Adelante, Julio. micrófono. Si tienes apagado tu micro. O si no, mientras tanto, a Luis Enrique. A ver, Luis Enrique. ¿Le puedes activar tu micrófono? Y cámara, si quieres, Luis Enrique. Julio igualito. Si quieres continuar con otra pregunta, Artur, en lo que ellos activan sus micrófonos. De acuerdo, Ángel. Tenemos a Marta Cruz. ¿Qué estrategias recomienda con un equipo que no ha trabajado o no cree en las prácticas LPS? A ver, el convencimiento y el ingreso de toda metodología nueva tiene que ser de arriba abajo, ¿eh? Tiene que ser de arriba abajo. Es la forma de entrar. Si es que no hay convencimiento de la alta gerencia, y ojo, estoy hablando de la gerencia general, estoy hablando de la gerencia general. Si es que no viene el convencimiento desde ahí, es un poco difícil, va a ser bastante áspero, no imposible, pero va a ser bastante áspero empezar, ¿ok? Facilita mucho, de hecho la semilla cae en tierra más fértil si es que lo hacemos de la forma como le sugiero, ¿ok? Eh, si es que no se diera esta situación, ¿qué cosa haría? Bueno, seguramente que tendría que prepararme porque el camino no va a ser tan sencillo. Vamos a tener que invertir bastante tiempo, no solamente a nivel de capacitación, que ojo, al ser este el primer proceso, se tienen que asegurar que la persona que lleva adelante las capacitaciones tenga capacidad de comunicar y pueda, digamos, llegar a influenciar adecuadamente en las personas. Eso es bastante importante. Entonces, si yo fuera a jugar la bala de plata y no tengo el convencimiento, digamos, de la alta gerencia o del upper management, tendría que colocar a mi mejor hombre o a la mejor persona, al mejor profesional, porque puede ser una dama también, y que me asegure se tenga un alto impacto desde la primera sesión. Y eso abre los ojos, al menos hace repensar y decir, oye, de pronto esto sí me puede servir, ¿no? Entonces, yo soy escéptico, pero voy a darme la oportunidad de seguir escuchando. Y puede cambiar la actitud. Entonces, yo sugeriría eso, pero nuevamente, es el caso no deseable. El caso deseable, la sugerencia es al inicio, de arriba a abajo. Es la mejor forma de implementar un proceso LPS de manera mucho más. Magnífico, Luis. Tenemos ya más preguntas. Emilio Río, ¿cómo conectan los planes de calidad y la gestión de la configuración con la metodología LPS que presentas? ¿O la Eh, metodología LPS se planea y ejecuta de manera independiente? Para nada, para nada. Ojo de que el principal compromiso que tenemos todos los constructores es ejecutar el proyecto conforme a las especificaciones técnicas. Y eso significa cumplir con la calidad comprometida y prevista dentro de todo proyecto. Inherentemente, al plantear la programación semanal de lo que se tiene que hacer las siguientes 4 semanas, implica necesariamente que lo tengo que hacer bien y lo tengo que hacer conforme a la especificación técnica. Si es que el proceso constructivo demanda realizar 15 pasos en el proceso constructivo, porque existen 14 liberaciones previas, y esto forma parte de los planes de puntos de inspección correspondientes del proyecto, concordados entre el contratista y el mandante o el supervisor, como fuera, se tiene que cumplir y tengo que mostrar lo propio dentro de la programación. Por lo tanto, todo está, digamos, inmerso. Esto no cambia, no disrumpe nada. Forma parte del ambiente tradicional. Nuevamente, el LPS nos va a permitir organizarnos, nos va a permitir organizarlos. Lo mismo pasa con la gestión de la configuración.
todo se encuentra dentro de la misma bolsa. Entonces, agradezco mucho la pregunta porque vale para poder redondear ciertos conceptos. Genial. Alejandro Correa pregunta, cuando son proyectos de capital donde ejecutar proyectos no es el core del negocio y la mayoría de la ejecución se realiza con recursos internos, con una gran flexibilidad y poca gobernanza, ¿cuál sería tu recomendación para convencer de aumentar la productividad en los proyectos con este tipo de metodologías? A ver, estimo que la persona que ha hecho esta consulta trabaja del lado del contratante. Me suena que sí. Porque, a ver, la entidad que va a llevar a la práctica el LPS es el que construye, es el que ejecuta. ¿Okay? Si es que nos encontráramos del otro lado, nosotros fuéramos los contratantes y tuviéramos hacia abajo un portafolio de proyectos debido a una paquetización correspondiente, me pongo en el caso de un proyecto minero, disculpen que tome este ejemplo, pero bueno, igual que México, de hecho, ustedes también tienen minas bastante importantes, en Perú también lo tenemos. Pensemos en un proyecto de expansión de una mina de $1.000 millones, donde se va a tener una paquetización, es un CAPEX bastante importante. Y se seleccionan y se paquetiza el proyecto de forma tal que se seleccionan 5 contratistas principales para llevar a la, digamos, materializar o construir o ejecutar el proyecto. Por la modalidad de ejecución y sistema de contratación correspondiente. CM, podría ser solamente un EPC o varios EPC, como fuera, ¿ok? O de la forma tradicional. Finalmente, ustedes como mandantes o como contratantes, o a través del agente correspondiente, podrían exigir la implementación de la metodología LPS hacia los contratistas. Claro que sí lo pueden hacer, pero esta situación tendría que ser incorporada desde las bases de licitación correspondientes. Tendría que ser un requisito que tienen que comprar desde el principio todos los contratistas o todos los postores a los paquetes correspondientes de ejecución de obra. Y si es que ustedes demandaran lo correspondiente, seguramente que lo mínimo que tendrían que establecer es un estándar. Tendrían que, por ejemplo, definir cuáles serían las categorías de causas de no cumplimientos o de restricciones que deberían ser transversales a todos los paquetes de ejecución del proyecto. Por ejemplo, deberían definir una frecuencia de reuniones y un día específico a la semana de reportería, de, digamos, reunión LPS con un protocolo correspondiente que se tiene que seguir, entre otros aspectos. Entonces, sí se puede trasladar también desde el lado del contratante o desde el lado del mandante la metodología hacia aguas abajo. Yo no sé si eso responde a la pregunta. Traté de interpretarla en función a la información que me pudieron compartir. Genial. Y bueno, con estas preguntas cerraríamos, Luis, y lo que sigue es agradecerte por esta magnífica charla y lo hacemos otorgándote este reconocimiento. Ingeniero Muchas Luis gracias. Gotelli, por tu valiosa contribución a la comunidad de dirección de proyectos al participar como conferencista en este webinar Lean, LPS y auditoría para mejorar tu cartera de proyectos. Lo firma nuestra presidenta María Padilla y un servidor, Arturo Barrios, vicepresidente de Desarrollo Profesional. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias a todos por esta oportunidad. De hecho, que la he pasado bastante bien y espero haber aportado al cuerpo de conocimientos, a la experiencia dentro de gestión de proyectos y específicamente a los proyectos de construcción. Sí, por Gracias Gracias, nuevamente, Luis. Arturo, a ti y a todos. Mil Muchas gracias, gracias. Luis. Gracias por estar aquí. Gracias, Gracias por Ángel. compartir tus conocimientos, tu tiempo. Hay muchas felicitaciones en el chat. Está plagado de felicitaciones, afortunadamente. Una super presentación. Y antes de que se vayan, yo les quiero compartir algunas cosas. Entonces, la primera es que vayan a la página del Capítulo México, que es pmi-mexico.org. En esta página tenemos la parte de eventos, donde actualizamos continuamente todos los eventos que tenemos mes a mes. También tenemos la revista Proyectando México. Es un esfuerzo que hemos estado haciendo
en los últimos 3 meses y esperamos contar con la audiencia de ustedes y con la participación incluso como articulistas en dicha revista. La pueden consultar en isu.com/PMI México y pueden consultarnos cualquier duda o mandar sus artículos o consultar cualquier cosa acerca de la revista en el correo que está ahí en la pantalla, revista@pmimexico.org. Y también tenemos el PM Tour 2022, el cual va a ser del 13 al 15 de octubre. Y esperemos tener su presencia. El PM Tour es Tendencias a la Vanguardia, así se llaman, y en los cuales vamos a tocar temas de nuevas tecnologías, marcos de trabajo, desarrollo profesional, impacto social, entre otros. Y es importante que sepan que hay precios especiales para estudiantes, para empresas incluso, hay precios especiales. Hay algunas becas, el capítulo tiene algunas becas para aquellos que no son miembros todavía del capítulo México, pero sí son miembros del PMI. Son becas al 100% para pertenecer al capítulo México. Entonces, pónganse abusados y está todo listo, puesto en la mesa para que pertenezcan al capítulo México. También, dentro del PMI Capítulo México, tenemos varias comunidades como la de Ágil, como la de Mujeres, como la de Construcción, entre otras. Tenemos una parte de mentorías que por fortuna esta parte nos ayuda mucho a que haya nuevos PMPs día tras día. Tenemos muchos casos de éxito, afortunadamente. Tenemos toda la parte de certificaciones, no solo como un PMP, sino también de Agile y otros, muchos más. Y tenemos la parte de voluntariado. Entonces, tenemos una gran gama de cosas que hacer y que ver dentro del capítulo. Entonces, están invitados a participar. Es muy importante que interactuemos y hagamos un PMI mejor, que cada uno de nosotros sea un mejor administrador de proyectos y espero continuar viéndolos por aquí más adelante. Adelante, Arturo. Muchas gracias, Ángel. Magníficos mensajes. Recuerden, chicos, que tenemos ahí próximamente PM Tour. Muchas cosas buenas, ¿ok? Y Luis, amigo, antes de cerrar, te voy a compartir algunos de los comentarios que tenemos aquí de la gente que agradece. Tenemos a Gerardo Garnica que te dice muchas gracias. Melchor Alameda, muy interesante la presentación. Nos comparten el material, sí, se les hará llegar. Con mucho gusto. Marta Cruz, igual, muchas gracias. Daniel Vázquez, muy interesante la metodología. Alejandro Correa, muchas gracias. Emilio G. Riego, muchas gracias por tus respuestas y experiencias. Luis Enrique Julca, excelente ponencia. Enrique Ortega, muchas gracias por compartir tu experiencia. Luis, felicidades. Fernando Espinosa, gracias Luis, muy interesante. Mario Alberto, buen día, ahí te pone un emoji de carita sonriente y festejando. María Luisa te dice, qué bueno tener estos espacios para compartir, felicidades. Víctor Antonio, gracias. Que se me olvidó decirles, este webinar sí tiene PDUs, sí los pueden conseguir. Cuando terminemos el webinar, posteriormente se les hará llegar un cuestionario. Una vez que ustedes llenen el cuestionario, se les regresa la constancia de que asistieron al webinar y a dónde pueden obtener sus PDUs. Y la liga del video, si lo quieren volver a ver, así como el material correspondiente. Genial, Ángel, muchas gracias. Víctor Antonio te dice gracias. Renato Salas, muchas gracias, excelente presentación. Beatriz Pérez, gracias. Everardo, gracias por la ponencia. Henry, gusto de saludarlos. Yolanda Morales, extraordinario. María Laura González, vanguardia. Elizabeth Bernal, fabuloso. Jonathan Malpica, muchas gracias, excelente contenido. Alexis Aldair, muchas gracias, Luis. Melchor, muy interesante, gracias. Y Marta Cruz, conciso. Luis Cetina, muy buena presentación. Claudia Berenice, muchas felicidades, muy conciso, clara la información. José Eduardo Serrana, muy interesante el aporte. Y bueno, estas son algunas palabras que nuestra audiencia te comparte y la forma en la que te agradecemos que hayas estado el día de hoy aquí compartiéndonos de tu conocimiento, Luis. Un abrazo, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias a ustedes.
Un abrazo a la distancia. Ha sido un gusto. Que todos estén muy bien. Saludos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego. Bye.